Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Mi nombre es Carla Ortiz, y durante 21 años creí conocer el significado de la felicidad. La mía estaba tejida con el hilo sedoso de una vida privilegiada en el barrio de Salamanca, en Madrid. Vivíamos en un ático luminoso, regalado por la luz del atardecer que se colaba por los ventanales, iluminando cada rincón de lo que yo llamaba mi fortaleza. Mi madre, Sofía, era el corazón de ese lugar. Una mujer de 45 años que llevaba su edad con la elegancia de un secreto bien guardado. Su sonrisa era cálida, sus abrazos, mi refugio. Ella no era solo mi madre, era mi confidente, mi mejor amiga. Y luego estaba David. David, con sus 35 años, su sonrisa segura y sus manos que parecían capaces de sostener el mundo. Lo conocí cuando yo tenía 19, y él era el arquitecto estrella que renovaba la sede de la empresa donde hacía prácticas. Me cautivó con su tranquilidad, con esa forma de mirarme que hacía que el bullicio de Madrid desapareciera. 2 años después, me pidió que me casara con él. Mi madre, por supuesto, estaba extasiada. Es el hombre perfecto para ti, cariño, me decía, abrazándome. Te dará la estabilidad que mereces. Así que nos casamos. La boda fue un evento íntimo pero exquisito en una finca a las afueras de la ciudad. Recuerdo a mi madre, radiante con un vestido color champañe, bailando con David. Todos comentaban lo unidos que parecían. Yo lo veía como la bendición suprema, las dos personas que más amaba en el mundo, adorándose mutuamente. Nos instalamos los tres en el ático. Era espacioso, pero la convivencia era cercana. Demasiado cercana, a veces. David viajaba a menudo por trabajo, pero cuando estaba en casa, notaba pequeños cambios. Él y mi madre empezaron a ir juntos al gimnasio por las mañanas. Es bueno para la salud, Carla, me decía David, dándome un beso en la frente. Y tu madre necesita motivación. Yo asentía, feliz de que se llevaran tan bien. Pero luego llegaron las miradas. Miradas que se cruzaban por encima de la mesa durante la cena, cargadas de un significado que no lograba descifrar. Una complicidad que no me incluía. Un día, llegué a casa de la universidad y los encontré en el salón, riendo junto al piano. Mi madre tenía la mano apoyada en su brazo, y su postura era relajada, familiar. Demasiado familiar. Se separaron al instante cuando me vieron, pero la imagen ya se había grabado a fuego en mi mente. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de sonar despreocupada. Nada, cariño, respondió Sofía, alisándose el vestido. David me estaba contando un chiste malo de un proyecto suyo en Barcelona. David me sonrió, pero sus ojos no se encontraban con los míos. Sí, uno muy malo. No te lo repetiré para no hacerte sufrir. La tensión se disipó, pero una semilla de duda había sido plantada en mi interior. Comencé a notar más cosas. Los mensajes de texto que llegaban al teléfono de David y que él leía con una sonrisa antes de guardarlo rápidamente. Las llamadas tardías de trabajo que mi madre atendía en su habitación, bajando la voz. El nuevo perfume que ella usaba, un aroma amaderado y sensual que a David siempre le gustaba. Una tarde, David me dijo que tenía que ir a Valencia a supervisar una obra durante el fin de semana. Lo siento, mi amor, dijo, abrazándome. Será solo un par de días. Me dolió, porque habíamos planeado salir. Esa noche, mientras él hacía la maleta, mi madre entró en su habitación. Yo pasaba por el pasillo y los vi. Ella le ajustó la corbata, un gesto íntimo, posesivo, y susurró algo que no pude oír. David asintió, serio, y luego le pasó la mano por la mejilla. Fue un roce rápido, casi imperceptible, pero para mí fue como un golpe. Me retiré a mi habitación, el corazón latiéndome con fuerza. Estás imaginando cosas, Carla, me repetía. Es tu madre. Es tu marido. El fin de semana fue largo y solitario. El domingo por la noche, la ansiedad me pudo.
David había dejado su tablet en casa, sincronizada con su teléfono. Con los dedos temblorosos, la encendí. No quería ser esa persona, pero la duda era un monstruo que me devoraba por dentro. Pasé mensajes de trabajo, correos aburridos, y entonces lo vi. Una conversación con un contacto guardado como ese. El último mensaje, enviado esa misma mañana, decía: no puedo esperar a verte. Esta casa se siente vacía sin tu energía. Cuídate, mi arquitecto. El mundo se detuvo. Sofía. Mi madre. La tablet se me escapó de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Ya no había duda. El espejismo de mi felicidad se había desvanecido, dejando al descubierto el desierto de la traición. La tableta yacía a mis pies, su pantalla ennegrecida como el vacío que se abría dentro de mí. Sofía. Mi arquitecto. Las palabras resonaban en mi cabeza, un eco envenenado que convertía cada recuerdo feliz en una burla grotesca. El roce de sus manos, sus risas compartidas, las miradas que yo había interpretado como afecto familiar, todo cobraba un nuevo y repulsivo significado. Ya no era Carla, la esposa amada, la hija confidente. Era Carla, la ingenua, la intrusa en su mundo privado. La sangre me golpeaba en los oídos con tanta fuerza que apenas escuché el sonido de la llave en la cerradura. Él estaba de vuelta. Los pasos de David resonaron en el mármol del recibidor, seguros, despreocupados. Cariño, ya estoy en casa, cantó su voz desde la entrada. Me quedé inmóvil en el centro de nuestro dormitorio, paralizada. ¿Qué podía hacer? ¿Enfrentarlo? ¿Gritar? Mi cuerpo no me respondía. Era un manojo de nervios expuestos, temblando de una rabia tan profunda y fría que me dejaba sin aliento. La puerta se abrió. David apareció en el marco, con su maleta y una sonrisa cansada pero genuina que se desvaneció en el instante en que sus ojos se posaron en mí y luego en la tableta en el suelo. Su sonrisa se congeló, se quebró. La confianza en su rostro fue reemplazada por una comprensión instantánea y aterradora. Lo había pillado. No con las manos en la masa, sino con el alma al descubierto. Carla. Mi nombre en sus labios sonó a advertencia, a súplica. Tú, arquitecto, logré articular. Mi voz era un hilito de aire, un susurro ronco que no reconocía como mío. Eso es lo que ella te llama. Él dejó la maleta lentamente, cerrando la puerta a sus espaldas. Su mirada, que siempre había sido mi faro, ahora se esquivaba, buscando en el suelo las palabras que no existían. Carla, por favor, no es lo que piensas. ¿Y qué coño es, David? El grito estalló de mí con una fuerza que no sabía que tenía. Dime qué es y no es que te estás tirando a mi madre. ¿Es una broma privada? Un juego de roles que a los dos os pone. Palideció. Baja la voz. ¿Para qué no la oiga? ¿Para que no sepa que su amante ha vuelto a casa? Avancé hacia él, cada paso cargado con el peso de mi mundo destrozado. ¿Desde cuándo? ¿Hace meses? ¿Años? Dios, años. La posibilidad me golpeó con la fuerza de un camión. Los viajes de trabajo, las noches tardías, la complicidad. Mi mente empezó a hacer cálculos, a conectar puntos que mi corazón se había negado a ver. Fue, una vez. Su mentira era tan patética, tan transparente, que avivó mi furia. Un error. Estaba borracho, ella estaba, vulnerable. No significó nada. ¡Mierda! Le grité, plantándome frente a él. Podía sentir el calor de su cuerpo, ese cuerpo que había creído mío. No me mientas más. He visto cómo la miras. He visto cómo te toca. Eso no fue una vez. Eso es, una relación. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió. Sofía estaba allí, envuelta en su bata de seda, su rostro una máscara de preocupación fingida.
Oí gritos. «¿Pasa algo?» Su actuación era digna de un Goya. Pero sus ojos, esos ojos que eran un espejo de los míos, no podían ocultar un destello de alarma y de algo más. ¿Desafío? Sí, pasa algo, madre, escupí la palabra. Tu arquitecto está contándome cómo fue ese error de una vez que cometisteis. ¿Quieres aportar tu versión? La expresión de Sofía se endureció. La máscara de la madre cariñosa se desvaneció, revelando a una mujer fría y calculadora que nunca antes había visto. Miró a David, luego a mí, y un suspiro teatral escapó de sus labios. Deja de dramatizar, Carla. Ya eres una mujer. Su voz era serena, cortante como el cristal. La vida es complicada. A veces, los sentimientos son complicados. Sus palabras no eran una negación. Eran una justificación. Mi propio estómago se revolvió. Me estaba dando su bendición a su propia traición. ¿Sentimientos? Repetí, atónita. ¿Tú y él? ¿Delante de mí? En mi propia casa. Es también nuestra casa, replicó ella con una calma exasperante. David y yo. Tenemos una conexión. Es algo que tú, con tu edad, no podrías entender. Miré a David, esperando una negación, una chispa de indignación. Pero él solo bajó la cabeza, avergonzado, derrotado. Su silencio era la confirmación más dolorosa. Era cómplice. Él, mi marido, el hombre que había jurado protegerme, estaba permitiendo que ella me destrozara. Salgan, susurré, la fuerza abandonándome de repente. Salgan de mi vista. Sofía me miró con algo que rayaba en la lástima antes de dar media vuelta y salir. David se quedó un momento más. Carla, lo siento. Comenzó. Vete, interrumpí, dándole la espalda. No podía mirarlo. Ya no era el hombre del que me había enamorado. Era un extraño. Oyó la puerta cerrarse. Y entonces, sola en la habitación que había compartido con mi marido, rodeada por los fantasmas de la familia que creía tener, me desplomé en la cama y dejé que el silencio se me viniera encima. La grieta se había abierto, y yo estaba cayendo en ella, sin saber cuándo ni cómo tocaría fondo. Los días siguientes se convirtieron en una niebla espesa y gris. La casa, antes llena de luz y risas, era ahora un mausoleo de silencios elocuentes y miradas que se esquivaban. Yo era un fantasma en mi propio hogar, desplazándome por los pasillos como si mis pies no tocaran el suelo. David intentaba hablar conmigo. Sus Carla, por favor, y podemos superar esto, se estrellaban contra un muro de hielo que había crecido alrededor de mi corazón. Ya no le creía una sola palabra. Su presencia física me resultaba insoportable. Cada vez que se acercaba, mi piel se erizaba recordando que esas mismas manos habían tocado a mi madre. Sofía, por su parte, llevaba a cabo una actuación maestra de normalidad. Cocinaba, ponía la mesa, hablaba del tiempo con una tranquilidad que raya en lo psicópata. Era como si aquella escena en el dormitorio nunca hubiera sucedido. Pero sus ojos, cuando creía que no la miraba, delataban una satisfacción fría, la de quien ha ganado una guerra secreta. Ella seguía siendo la anfitriona perfecta de esta farsa, y yo, la invitada incómoda que se negaba a seguir el guión. La tensión era un animal vivo que respiraba en cada rincón, enroscándose en nuestro cuello. Hasta que una noche, explotó. Estábamos cenando. El sonido de los cubiertos contra la porcelana era ensordecedor. Tengo que ir a Málaga la semana que viene, anunció David, rompiendo el silencio. Un proyecto nuevo. Sofía alzó la vista de su plato. ¡Qué bien! El clima allí debe estar precioso en esta época. Era una conversación banal, pero la corriente subterránea que fluía entre ellos era palpable. No vayas, dije yo. Mi voz sonó ronca, cargada de un desafío que resonó en la habitación. David me miró, sorprendido. Carla, es mi trabajo. ¿Tu trabajo? Solté una risa amarga. ¿O es otra escapada romántica?
¿Vas a llevarla contigo también? Miré directamente a Sofía, desafiante. Ella dejó el tenedor con delicadeza. Carla, eso ha sido innecesario. ¿Innecesario? ¿Qué es necesario, entonces? Que finja que no sois amantes. ¿Qué os de mi bendición? Basta, intervino David, con un tono que pretendía ser firme pero que solo sonaba agotado. No, no va a bastar, me levanté, apoyando las manos en la mesa. ¿Vas a dormir en su habitación cuando yo me duerma? ¿O lo hacéis cuando yo no estoy, aquí, en mi casa? Fue entonces cuando Sofía dejó caer la máscara por completo. Se levantó, y su mirada era tan gélida que pude sentirla en los huesos. ¿Tu casa? Dijo, con una voz peligrosamente baja. ¿Crees que esto es solo tu casa? Yo he estado aquí desde el principio. Yo he cuidado de todo, de ti. David es una parte de esta familia. De mi familia. Yo soy tu familia, grité, sintiendo como las lágrimas de rabia e impotencia amenazaban con brotar. Ah, sí. Ella dio un paso hacia mí. Entonces actúa como tal. Deja de comportarte como una niña celosa. Los adultos tomamos decisiones. A veces son complicadas. Si no te gusta. Hizo una pausa dramática, y su siguiente frase me atravesó como un cuchillo. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. El mundo se detuvo. Miré a David, suplicando con la mirada que interviniera, que la callara, que me defendiera. Pero él solo miró su plato, sus hombros caídos. Su silencio fue la sentencia final. Ella tenía razón. Él era más de ella que mío. ¿Lo ves? Susurró Sofía, siguiendo mi mirada. Él se queda. Conmigo. Con sus hijos. Sus hijos. Las palabras flotaron en el aire, envenenadas. Yo no tenía hijos con David. Solo mis hermanos pequeños. Los gemelos. Un nuevo y terrorífico nivel de comprensión comenzó a abrirse paso en mi mente, pero la abrumadora realidad del abandono de David lo ahogó todo. Sin decir una palabra, di media vuelta y salí del comedor. Subí las escaleras hacia mi habitación, pero me detuve frente a la puerta del cuarto de los gemelos. La abrí suavemente. Allí estaban Dani y Pablo, de 5 años, durmiendo profundamente, ajenos a todo. Inocentes. Una oleada de determinación fría y clara lavó mi desesperación. Sofía tenía razón en una cosa. Esta ya no era mi casa. Era mi prisión. Y yo no podía quedarme aquí, muriéndome lentamente mientras ellos jugaban a ser una familia feliz. Pero no me iría como una fugitiva derrotada. No sin antes descubrir hasta qué punto había llegado su traición. Si esta prisión tenía los barrotes que yo empezaba a sospechar. Al día siguiente, mientras ellos salían, me quedé en casa. Con el corazón latiéndome con fuerza, me dirigí al dormitorio de Sofía. Busqué en sus cajones, entre sus joyas y recuerdos. Hasta que, escondido bajo una pila de fotografías viejas, encontré un sobre arrugado. Dentro, los resultados de una prueba de ADN. Y ahí, en negro sobre blanco, estaba la verdad que destrozaría los cimientos de todo lo que creía saber. El papel temblaba entre mis dedos como si estuviera vivo, como si la verdad que contenía quisiera escapar y seguir envenenando el aire. No eran solo los resultados de una prueba de ADN. Era la sentencia final a mi vida, a mi identidad. Allí, en fríos términos médicos, se confirmaba lo que mi instinto ya gritaba. David era el padre biológico de los gemelos. Mis hermanos pequeños eran ¿mis medio hermanos? ¿Los hijos de mi marido y mi madre? La habitación giró a mi alrededor, y tuve que apoyarme en el tocador para no caer. Cada recuerdo, cada gesto, cada sonrisa de David con los niños, ahora se teñía de un horror nuevo y grotesco. No era cariño de cuñado. Era amor de padre. Y yo había sido la única que no lo veía. La rabia que sentí entonces no era caliente, era glacial.
Una determinación silenciosa y letal se apoderó de mí. Ya no lloraría. Ya no suplicaría. Tenía el arma definitiva en mis manos. Los enfrenté en el salón, con el documento levantado como un estandarte de guerra. Sofía palideció de forma visible, pero su orgullo era más fuerte que su miedo. David se derrumbó, literalmente, cayendo de rodillas con un gemido desgarrador. Carla, por favor, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué, David? Pregunté, con una voz que no reconocía como mía, tan fría y afilada como el cristal. ¿Cómo mi madre te sedujo? ¿O cómo lleváis años mintiéndome a la cara, convirtiéndome en la esposa tonta de vuestra farsa repugnante? ¡Basta!, gritó Sofía, recuperando la compostura. Sus ojos brillaban con una mezcla de pánico y furia. ¿Qué piensas hacer con eso? ¿Qué crees? Sonreí, y debió de ser una sonrisa terrible, porque David retrocedió. Voy a guardarlo en un lugar muy seguro. Porque desde hoy, las cosas van a cambiar. Esta no es vuestra casa. Es la mía. Y sois vosotros los que vivís aquí bajo mis condiciones. El poder que sentí en ese momento fue ebrio, peligroso. Por primera vez, yo tenía el control. Y decidí usarlo no para echarlos, sino para torturarlos. Para que sintieran una fracción de mi dolor. Las siguientes semanas fueron un juego perverso. Yo era la dueña y señora, y ellos, mis súbditos ansiosos. Si David intentaba tocarme, me apartaba con desdén. No me toques. Tus manos me repugnan, le espetaba delante de ella, disfrutando ver cómo se encogía. Si Sofía preparaba la cena, yo la miraba con desconfianza. ¿Estás segura de que no le has puesto nada? Después de todo, eres capaz de cualquier cosa. Los obligaba a dormir en habitaciones separadas, pero a veces, en mitad de la noche, me acercaba a la puerta de David y llamaba suavemente. Cuando abría, desorientado y con esperanza en la mirada, yo solo le decía: quería recordarte lo que ya no puedes tener. Y me daba la vuelta, dejándolo en la penumbra, mientras sentía la ardiente mirada de mi madre desde el otro lado del pasillo. Era un veneno que me consumía por dentro, pero la satisfacción momentánea de verlo sufrir era más fuerte. Me había convertido en una versión oscura de mí misma, en la carcelera de mis propios verdugos. Hasta que una noche, tras una cena particularmente tensa, David estalló. «No puedo más, Carla», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Esto es un infierno. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿La casa? Dímelo». Sofía lo miró con horror, intentando calmarlo con la mirada, pero era demasiado tarde. Lo miré fijamente, con calma. «Lo que quiero», dije, pausadamente, es ver cómo se desmorona todo lo que construisteis a mis espaldas. Lo que quiero es vuestra rendición total. Fue entonces cuando Sofía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dijo las palabras que congelaron mi sangre. «Está bien, Carla. Juega a tu jueguecito. Pero recuerda una cosa, tú también guardas un secreto. Y si nosotros caemos, ese secreto caerá con nosotros». ¿Un secreto? ¿De qué estaba hablando? Mi mente retrocedió a toda velocidad, buscando en mi pasado algo, cualquier cosa, que pudieran usar contra mí. Pero antes de que pudiera preguntar, Dani, uno de los gemelos, apareció en la puerta del salón, llorando por una pesadilla. La burbuja de odio se rompió. En ese momento, mirando la cara inocente y asustada de mi hermano, el hijo de ellos, entendí el abismo en el que me estaba sumiendo. Mi sed de venganza me estaba convirtiendo en un monstruo, y ellos no iban a caer sin arrastrarme conmigo. Sofía no solo estaba dispuesta a perderlo todo, sino a asegurarse de que yo también lo perdiera. Y de repente, supe que su secreto era real. Y que era la llave de mi propia destrucción. Las palabras de Sofía resonaron en mi cabeza durante días, un eco envenenado que convertía cada sombra en una amenaza. «Tú también guardas un secreto, ¿qué podía ser?».
Mi vida había sido un libro abierto para ellos, o eso creía yo. Cada noche, al cerrar los ojos, repasaba mi pasado buscando alguna culpa, algún error que pudieran usar como arma. La incertidumbre era más desgastante que la propia verdad. Decidí que no podía seguir jugando a este juego en su territorio. Si quería sobrevivir, necesitaba respuestas. Y solo había un lugar donde podría encontrarlas: el pasado de Sofía. Comencé a investigar en secreto, revisando viejas cajas de fotos que guardaba en el trastero, buscando pistas en sus diarios de juventud. Hasta que una tarde, entre papeles antiguos, encontré una carta amarillenta dirigida a mi madre. La letra era de un hombre, apasionada y desesperada. Hablaba de un amor prohibido, de un bebé que habían dado en adopción, una niña. La fecha era un año antes de que yo naciera. El mundo se detuvo. ¿Esa niña podía ser yo? ¿Era yo la hija secreta que mi madre había entregado? ¿Era ese el arma que esgrimiría para desacreditarme, para decir que ni siquiera era su hija de verdad? La revelación me dejó sin aliento, pero también me dio una fuerza nueva. Si eso era cierto, entonces toda mi vida había sido una mentira aún mayor de lo que imaginaba. Confronté a Sofía en el jardín, le mostré la carta. Por primera vez, la vi vacilar. Sus ojos delataban pánico real. «Eso no es lo que piensas», tartamudeó. «Fue hace mucho tiempo». «¿Quién era esa niña, madre?», pregunté, avanzando hacia ella. «¿Quién soy yo realmente?». Fue entonces cuando David intervino. «Basta, las dos», dijo con una voz cansada que no reconocía. «Este circo tiene que terminar». Me miró directamente a los ojos, y por primera vez vi en ellos algo parecido a la verdad. «Tu madre te chantajea con un fantasma, Carla. Esa niña murió al nacer. El secreto que guarda es otro, y es mucho peor». Una frialdad mortal se apoderó de mí. «Dímelo ahora, David. O juro por lo que más quieras que haré tu vida imposible». Él respiró hondo, mirando a Sofía con una mezcla de lástima y desprecio. «El secreto es que ella te manipuló desde el principio. Nuestro matrimonio fue idea suya. Ella me convenció para que me acercara a ti, para que me casara contigo. Todo fue un plan para tenerte cerca, pero bajo su control». Las palabras me golpearon con la fuerza de un maremoto. Cada momento dulce, cada promesa, cada te amo, ¿habían sido orquestados por ella? Mi matrimonio, mi vida entera, ¿solo un escenario para su juego perverso? Miré a Sofía, y su silencio era la confirmación más horrible. Ya no era la mujer fuerte y segura, sino una anciana asustada que veía como su castillo de mentiras se desmoronaba. «Recoge tus cosas y vete de esta casa», le dije, con una calma que me asustó a mí misma. «Las dos. Hoy mismo». Mientras subía las escaleras, oí a David decirle a Sofía: «Esto se acabó, Sofía. Tu juego ha terminado». No hubo gritos, ni llantos. Solo el silencio pesado de un reino que se desintegraba. Horas después, desde la ventana de mi habitación, los vi partir. David cargaba sus maletas en el coche, evitando mi mirada. Sofía caminaba cabizbaja, derrotada. Había ganado. Había recuperado mi casa, mi vida. Pero al mirar mis manos, solo veía el vacío. Me había convertido en ellos para vencerlos, y ahora su veneno corría por mis venas. Al caer la noche, mientras recorría los pasillos vacíos de la casa, una pregunta comenzó a quemarme por dentro. Si todo había sido una mentira, ¿quién era yo realmente? Y en el silencio de la cocina, bajo la tenue luz de la luna, una última carta se deslizó desde un cajón. Estaba dirigida a mí, en una letra que no reconocía. «Gracias por acompañarnos en el canal En la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo».